Olá, sejam muito bem-vindos a esta conversa com Alberto Manguel, que eu tenho a honra de conduzir. O meu nome é Pedro Santos Carreiro, sou jornalista e este diálogo vem encerrar o programa 3 vezes 100, uma iniciativa da Casa da América Latina que assinala o centenário de três grandes nomes das letras latino-americanas. Refiro-me a Clarice Lispector, brasileira, a Mário Benedetti, uruguaio, e a Olga Orozco, argentina. Nós vamos conversar sobre eles, vamos conversar sobretudo sobre literatura latino-americana com Alberto Manguel. Como eu dizia no princípio, Alberto Manguel é, como dizer, escritor, é ensaísta, é bibliófilo, isto é um grande amante de livros, é sobretudo um grande leitor. O Alberto Manguel, argentino, nasceu na Argentina, viveu em vários países, viveu em Israel, viveu em França, viveu na Argentina, naturalmente, viveu... Bom, onde que eu quero chegar é que nesta grande viagem de vida de Alberto Manguel, ele agora está em Portugal, está em Lisboa. E está em Lisboa porque acompanhou os seus livros. É uma coleção de 40 mil livros, cerca de 40 mil livros, que ele doou à cidade de Lisboa, criando uma biblioteca que integrará um centro de estudos sobre a história da leitura. Como ele próprio já afirmou, a biblioteca é a minha Ítaca, enfim, uma referência a um dos seus grandes escritores, Homero, que se junta a outros como Dante. Digamos que é a terra que Alberto Manguel regressa, aliás, num dos seus livros, num livro editado em Portugal, Embalando a Minha Biblioteca, Alberto Manguel escreve que os livros não são nossos, nós é que pertencemos aos livros. Alberto Manguel, muito obrigado por ter aceitado este convite para esta nossa conversa. Olá, Alberto. Obrigado. Alberto, deixe-me começar por contar-lhe uma pequena história. Há 4 anos participei numa conversa em Lisboa, na Fundação Saramago, sobre, a propósito de uma frase ou uma pergunta feita pela escritora portuguesa Hélia Correia, e a pergunta era: a literatura salva? E então uma das outras pessoas que participava nesta conversa a que me refiro, e a quem eu pude fazer esta pergunta, foi António Mega Ferreira. António Mega Ferreira, um escritor português, um grande ensaísta e também um grande leitor. E António Mega Ferreira respondeu contando uma história que eu não sei se conhece. Ele contou que há cerca de 20 anos teve um acidente grave que o fez estar muito tempo em casa, na sala, no sofá, e que naquela altura houve um livro que o salvou. E esse livro era uma história de literatura, um livro seu, um livro de Alberto Manguel. E salvou-o, dizia ele, não apenas por ser um livro extraordinário, mas porque fazia remissões e, portanto, suscitava a leitura ou a releitura de muitos outros livros. E, portanto, esse livro salvou António Mega Ferreira, a expressão é, aliás, dele, salvou-o mentalmente, salvou-o naquele período em que ele estava doente. Portanto, enfim, quase como entrada, a pergunta que lhe faço é esta: é se a literatura nos salva, e se quiser falar já especificamente da literatura latino-americana, se a literatura nos salva e de que maneira é que nos pode salvar. Muchas gracias, y muchas gracias a este gran autor con quien me identifico, porque hemos conversado y tenemos una biblioteca en común, tenemos tantos títulos en común, hemos escrito libros similares, de manera que es un encuentro fortuito
que él hizo con mi libro y que yo hice después con los de él. Entonces, muchas gracias. La literatura salva. La literatura puede hacer muchas cosas. La literatura puede dejarnos indiferentes. La literatura puede enseñarnos el futuro. La literatura puede recordarnos el pasado y explicarnos el presente. La literatura puede salvarnos y la literatura puede condenarnos. Lo que llamamos literatura es lo que contiene la Biblioteca Universal, que contiene todo posible pensamiento, toda expresión en todos los lenguajes del mundo. De manera que no es raro pensar que un lector encuentre en esa biblioteca, en la literatura universal, una frase, una idea, un cuento, un personaje, una línea de verso que lo salva. Pero esa no es una obligación de la literatura. La literatura puede salvarnos, pero también puede condenarnos. La literatura, recordemos, depende de la interpretación que hacemos de la literatura. Y, por ejemplo, hay muchos adolescentes que fueron, diría usted, salvados por la novela de Salinger, The Catcher in the Rye, pero el asesino de John Lennon vio en esa novela la orden de matar a John Lennon. Entonces, no digamos que la literatura salva, sino que la literatura puede salvar. Isso significa que o próprio leitor transforma-se e transforma aquilo que está a ler, porque o lê também em face das suas experiências, da sua vivência, até dos seus preconceitos e da sua aprendizagem. Portanto, o leitor não é passivo, é ativo no momento de... Exactamente. Y usted mencionaba literatura latinoamericana. Literatura latinoamericana es un concepto que depende de un lector que conoce la geografía de las Américas, que sabe los nombres de los distintos países, que puede identificar o inventar puntos en común entre la literatura y la cultura de Venezuela y Uruguay y Brasil y México y Chile, pero no es una realidad la literatura latinoamericana. Nosotros, como lectores, podemos decidir dividir nuestra biblioteca en libros altos y libros bajos, libros de color rojo y libros de color azul, libros escritos en portugués y libros escritos en chino, libros escritos por hombres y libros escritos por mujeres, libros escritos por transexuales. Nosotros podemos dividir esa literatura de la que hablamos antes en cualquier forma que querramos, y una de las formas más frecuentes es darle a la literatura los límites de la burocracia geográfica. Decir, por ejemplo, que la literatura de esa región tiene el denominador común de ser América Latina. Pero si reflexionamos, la literatura de Argentina, por ejemplo, no toda la literatura de Argentina, la literatura fantástica de Argentina, la literatura de Borges, Cortázar, Bioy Casares, Silvina Ocampo y otros, tiene muchísimo más en común con la literatura de los países bálticos o de Bulgaria que con México. Entonces, ¿por qué hablamos de literatura latinoamericana? Porque es un rótulo conveniente, porque nosotros somos perezosos cuando pensamos y nos cuesta mucho decir, bueno, vamos a hablar de la literatura del Río de la Plata a principios del siglo XX
por escritores que se interesan por ciertas cosas y no por ciertas otras. No sé hasta qué punto estos rótulos son útiles. Yo prefiero distinguir la literatura en términos de sus autores. Decir, esta literatura es la literatura de Borges, de Alejandra Pizarnik, de Olga Orozco, o la literatura de Ida Vitale, de Mario Benedetti, sin decir es Argentina, es Uruguay, o en el caso de Brasil, una diferencia notable, es otra lengua. En ese sentido, y perdón que me explaye un poco en este tema, pero me preocupa, cuando decimos América Latina y ponemos en la misma caja, en el mismo cajón, todas esas lenguas, estamos diciendo que la expresión de la literatura en el castellano de México es igual a la expresión de la literatura en el castellano de la Argentina, y obviamente no es así. Y obviamente no es la del Brasil. Tenemos que tener cuidado con estos rótulos. Y entonces podemos, a partir de ese cuidado, hacer comentarios sobre lo que hemos leído. Vamos falar então de três autores, os três que celebram o centenário do seu nascimento e que são homenageados nesta iniciativa. Comecemos por falar precisamente de Olga Orozco, que já citou, poeta, escritora, jornalista, escreveu vários livros, venceu vários prémios literários, argentina. Sei que na sua biblioteca, que agora está em Portugal, sei que tem livros, muitos livros de Olga Orozco. É um grande leitor de Olga Orozco. A mí me interesa mucho la obra de Olga Orozco. En mi adolescencia, cuando yo y los lectores de mi generación quisimos descubrir lo que se estaba escribiendo en Argentina, teníamos como trasfondo los grandes autores, Borges, Cortázar, reconocidos, y luego la literatura clásica anterior, el Martín Fierro de José Hernández, los libros de Mansilla y así sucesivamente. Pero en ese momento, en nuestra generación, había varios escritores, sobre todo poetas, que irrumpían en el campo de la literatura con voces distintas, de manera a darnos como lectores textos muy distintos de los que habíamos leído. En Argentina, la influencia del surrealismo fue muy importante a través de poetas como Aldo Pellegrini, que descubrieron a los autores franceses y empezaron a escribir con esas pautas del surrealismo en el castellano del Río de la Plata. Y alrededor de Aldo Pellegrini hubo varios poetas, sobre todo mujeres, pero también Alberto Girri y otros, Ángel Bonomini, que empezaron a buscar voces distintas. Alejandra Pizarnik fue la más importante. Alejandra Pizarnik creó una obra muy distinta de lo que se había leído antes y está siendo reconocida en su justo valor ahora. Olga Orozco y Alejandra Pizarnik se conocían y, por así decirlo, trabajaban juntas. Es muy distinto el estilo de Alejandra Pizarnik, muy ceñido, muy escueto, al de Olga Orozco, que permite un campo mucho más grande, pero
al interior del poema, los temas son similares. El amor, por supuesto, la búsqueda de la identidad como mujer y el reconocimiento de la poesía en lo trivial. Olga Orozco escribió poemas sobre momentos ordinarios del día, sobre personajes que veía en un restaurante en la calle, sobre ciertos aspectos de su barrio, pero no como costumbrista de ninguna manera, sino tomando esos puntos como puntos de referencia para extenderlos en una meditación existencial, en una exploración de la psicología de una mujer en el siglo XX. Eso le interesaba a Olga Orozco y lo hacía con una destreza muy admirable. Era um surrealismo do cotidiano, não é? Exactamente, lo dice usted muy bien, surrealismo del cotidiano. Em que usavam muitas imagens, muitos símbolos, percepções, nessa busca de um mundo interior, não é? Num estilo, não sei se podemos dizer um estilo mágico, mas um estilo que abriu novas possibilidades naquela altura. No, no usemos la palabra mágico tan abusada por los críticos americanos que como no entienden la escritura de varios países, hablan de realismo mágico, que es un término que inventaron los alemanes para una escuela de pintura y después tomó Alejo Carpentier en Cuba. No, dejemos de lado lo mágico. En el caso de Olga Orozco, lo que usted dice muy bien, surrealismo de lo cotidiano, es ver en ciertos aspectos de la realidad mensajes claves de un mundo oculto. André Breton habla, por ejemplo, de caminar por París y ver que desde un cierto punto de vista, letrero que dice Bois Charbon, donde se vendía carbón y leña, desde un punto de vista se lee Police. La idea que ese cartel pueda transformarse en la lectura es una idea muy surrealista. Y a Olga Orozco le gustaba mucho esto, de mirar, por ejemplo, el paisaje de un parque con niños y de pronto reconocer allí algo muy distinto que está sucediendo, que tiene mucho más de selva peligrosa que de campo de juegos. Outro escritor que é agora também homenageado pelo seu centenário é Mário Benedetti. Mário Benedetti é muito diferente de Olga Orozco. Mário Benedetti pertence a uma geração, chamada geração 1945, a que pertencia, por exemplo, Eduardo Galeano também. E Benedetti escreveu poesia, naturalmente escreveu muita poesia, escreveu contos também. Tornou-se uma voz mais conhecida a partir dos poemas de oficina, e tem uma escrita muito diferente, tem uma escrita própria, uma escrita muito limpa, aparentemente simples, mas que interpela o leitor. Ele é simples porque ele não é cínico, por exemplo, não é dissimulado, e tem como temas muito prevalecentes o amor à sua mulher, na verdade, a quem ele dedica, aliás, muitos poemas. Qual é a sua relação de leitor com Benedetti? Tiene razón usted. Si hay un rasgo que define la literatura de Mario Benedetti,
es esa simpleza. Es una simpleza deliberada. No creo que oculte una complejidad mayor. El pensamiento de Mario Benedetti es muy claro, muy limpio y escribe de manera que lo que narra son historias un poco banales, pero conmovedoras, un poco cotidianas en todo sentido. No busca lo extraordinario, no busca lo fantástico, no busca lo inmensamente trágico, sino que deja transcurrir, sobre todo en sus narraciones, lo que ve en el mundo exterior. Curiosamente, Mario Benedetti, que sufrió la dictadura militar de Uruguay, tuvo que exilarse, no toma eso como tema central, como hicieron muchos escritores exilados, escribir denuncias de la dictadura, escribir las historias terribles de los asesinatos y torturas, sino que como hombre tomó una posición muy valiente contra esa dictadura, pero como escritor quiso, creo, visitar la vida normal, la vida que justamente que la dictadura quería destruir. Entonces, sus poemas son casi eh, poemas callejeros, sus narraciones son casi anécdotas que vecinos pueden contarse entre sí. No hay en Mario Benedetti ninguna pretensión, ni siquiera pretensión de literatura, pero sobre todo no pretensión filosófica, política. Es un narrador natural y hay una suerte de respeto por la vida en Mario Benedetti eh, que no encontramos en muchos otros escritores. Para Mario Benedetti, lo que a él le interesa es contar la normalidad, contar la gente común y contar sin preocuparse demasiado por el fondo de la anécdota y por la intención de la narración. A terceira escritora que cumpre o seu centenário é Clarice Lispector, a brasileira, ou melhor, nasceu na Ucrânia, mas escritora brasileira, que, ao contrário de Benedetti, é normalmente caracterizada por ser muito complexa, Sí, por ter toda a sua escrita é uma escrita muito interior, mesmo quando se trata de romances. Há muitos romances, aliás, que praticamente não têm ação. É o caso da Paixão, segundo o GH, que é talvez o seu romance mais celebrado, onde praticamente não há ação, tudo se passa dentro da cabeça do personagem, não é? É um estilo muito próprio e também inovador, embora ela tenha sido comparada com, por exemplo, Virginia Woolf. Ela não gostava nada dessa comparação, não gostava, aliás, de ser comparada, mas é uma escritora que hoje é muito mais conhecida em Portugal do que foi até há 10, 15 anos. O público português está a conhecê-la e a acolhê-la, sobretudo desde que Benjamin Moser publicou a sua biografia. Mas é uma escritora muito singular. es una escritora muy singular y por eso la comparación con Virginia Woolf no le conviene. Son modos de pensar, modos de imaginar, modos de vivir completamente distintos. Como dice usted muy bien, a Clarice Lispector no le interesa la historia, no interesa la anécdota, no quiere contar chismes, no quiere contar crónicas. Ella quiere usar las palabras
para dejarlas explorar por sí mismas, y sus narraciones construyen su propio mundo sin que el lector sepa muy bien lo que se le está contando. En ese sentido, yo creo que em, si estamos hablando de literatura brasilera ahora, hay una cierta influencia de Machado de Assis, simplemente en esa falta de respeto hacia la narración. Se cuenta, pero se cuentan los personajes, se cuenta, pero se deja actuar a las palabras. Y sin tener el sentido de humor que tenía Machado de Assis, Clarice Lispector también deja trabajar a las palabras para construir ciertas meditaciones, ciertas atmósferas, ciertas formas de pensar una situación sin llevarla a sus extremos lógicos. No podemos identificar en un texto de Clarice Lispector un comienzo, un medio y un final. Para ella las reglas aristotélicas no existen. Y de esa libertad surge una voz absolutamente única. Yo no creo que pueda compararse Clarice Lispector a otros escritores, no se me ocurre alguno, quizás en Francia haya algunos que puedan escribir un poco como ella, con esa falta de necesidad de narrar. Nuevamente, es una prueba de que decir literatura latinoamericana que incluya a Olga Orozco, María Benedetti y Clarice Lispector, es decir que puede incluir todo, todo e qualquer coisa. Nesse todo, interessa-me também perguntar-lhe sobre o que é que uma língua, no caso o português e o castelhano, o que é que uma língua, de que forma é que contribui para uma identidade? Isto é, a Clarice Lispector, de facto, não tem um respeito pelas normas, enfim, até gramaticais. A Clarice Lispector tem um livro que começa com uma vírgula e acaba com 2 pontos, por exemplo. E a Clarice Lispector tem tem uma relação muito intensa com a língua portuguesa. Aliás, escreveu uma declaração de amor à língua portuguesa. Mas a língua também uma identidade. Enfim, não quero fugir para a expressão de Fernando Pessoa, muito celebrada em Portugal, a minha pátria, a língua portuguesa, mas perceber como é que na América Latina, mesmo fugindo ao rótulo que falava de conceber uma única literatura latino-americana, a sua língua, a língua castelhana versus a língua portuguesa, são traços, são mais do que traços, são parte de uma formação de uma identidade própria, e o português, sendo muito semelhante com o espanhol na sua raiz, nós estamos a falar os dois nas nossas línguas maternas, eu em português, o Alberto em castelhano, mas são línguas que têm uma identidade própria, não é? Una identidad que va más allá de, nuevamente, el rótulo que le damos. Yo quiero decir que hablo castellano, no hablo español. En España se hablan muchas lenguas. Entonces, castellano, pero el castellano que hablamos en Argentina no es el que se habla en México, no es el que se habla en Chile, no es el que se habla en Perú. Y también las regiones tienen su lengua particular. Me parece que es importante señalar aquí que tanto cada castellano como el portugués de Brasil, como el portugués de Portugal, no solamente son instrumentos que los escritores usan para escribir, no solo son el instrumento en el que los ciudadanos intercambian ideas y experiencias,
sino que esas lenguas dictan las experiencias, dictan las ideas que podemos tener, definen nuestra identidad porque a través de un cierto vocabulario nos permiten ir en una cierta dirección y no en otra. Hay cosas que se pueden decir en portugués que no se pueden decir en castellano. Hay cosas que se pueden decir en portugués de Portugal que no se dicen en portugués de brasilero. Y eso hace que pensemos de otra forma. El uso del gerundio, como lo estoy aprendiendo ahora en castellano, casi no existe en portugués. En portugués podemos usar el infinitivo en el lugar que en el castellano se usa el gerundio. Y eso hace que cuando estamos pensando en una acción, esa acción no se define a través del tiempo, a menos que la definamos con otras palabras, sino que cuando yo digo, por ejemplo, voy a hacer esto, eh, ese hacer es un bloque de acción, no es haciendo esto, voy a entender, haciendo prolonga la acción en el tiempo. Entonces, hay ciertas expresiones que se crean en castellano y que no pueden existir en portugués porque la lengua no lo permite. Volviendo a Olga Orozco, por ejemplo, en un verso dice, allí sentadita. Si lo traducimos al portugués, tendríamos que hacer una otra palabra, porque allí sentadita, ese diminutivo hace que el personaje esté sola en su rincón. Si nosotros traducimos al portugués, yo lo traduciría como sozinha, que es sola sin implicar el diminutivo, pero que da esa sensación de una soledad íntima. Bueno, esto para decir que nuestras lenguas son distintas no solo en el contexto del vocabulario, su gramática, su ritmo, sino en lo profundo del pensamiento, y que hacen que pensemos ciertas cosas y no pensemos otras. Entonces, Clarice Lispector no puede existir sino en el portugués de Brasil, como Olga Orozco no puede existir sino en el castellano de Buenos Aires. Y esa identidad que el idioma le da, el lector la reconoce y se siente o identificado o extranjero o con la necesidad de una traducción a la lengua que el lector habla. Voltando ao que dizia há pouco sobre o rótulo da literatura latino-americana e o que isso tem de redutor, mas a América Latina também é marcada por ter sido invadida, por ter sido explorada. A língua de que falamos são línguas que eram línguas estrangeiras e que chegaram e também ocuparam. Portanto, neste lugar da literatura latino-americana, neste mapa mundi da literatura, de que forma é que se sente na sua formação e no seu crescimento esta presença do ocupante, do invasor, ou da adaptação a esse invasor e essa mistura de culturas? Pero usted piensa que en Portugal, en España, en Francia, se siente esas lenguas como la lengua del invasor romano.
porque certo. si bien la historia de nuestros países es más reciente, la reacción frente a lo que fue la invasión, la conquista, lo que se quiera llamar, de España y de Portugal, la división en el Tratado de Tordesillas, no tuvo el mismo efecto en distintos países. Por ejemplo, en México, con su cultura indígena tan importante, tan arraigada, tan destruida, el efecto de invasión, como dice usted, de lengua casi extranjera del castellano, se siente aún hoy, porque se siente la presencia indígena. Uno lo ve en la calle, lo ve en las artes de México, en las muchas culturas de México, en la mucha cocina de México. Y uno siente ese recuerdo de una cultura destruida, desaparecida, a través de la literatura mexicana. Octavio Paz, por ejemplo, lo dice muy bien en El laberinto de la serpiente. Bueno, pero en Argentina es distinto. En Argentina, en Uruguay, si bien hubo culturas indígenas importantes, no eran tan importantes ni tan fuertes como los incas o los mayas. La cultura mapuche existe, pero no tenía, no tuvo nunca la misma fuerza. Entonces, el castellano criollo se siente como endémico, como la lengua de la tierra. En Argentina, la poesía gauchesca, en Uruguay, la poesía gauchesca, eh, se siente como la raíz de la cultura y después, bueno, por supuesto, la influencia de los otros países europeos. En Brasil es notable la recuperación que se hizo de la lengua portuguesa, pero es una historia completamente distinta. El hecho que el emperador portugués vaya, se instale en Brasil, cree una cultura, hay una relación de distintos pueblos, de distintas razas, que da nacimiento a una no solamente literatura, sino arte y música y cocina muy identificables. La relación con el portugués de Portugal es distinta porque yo no creo que el Brasil se sienta amenazado por el Portugal. Quizás el Portugal se sienta amenazado por el Brasil, pero no hay ese sentido de esta gente nos conquistó y nosotros pertenecemos a otras culturas que están desapareciendo. Ojalá fuese así, porque tenemos que proteger las culturas del Amazonas, por ejemplo, pero eso no se siente como la cultura de Brasil, desgraciadamente. Há pouco falava no realismo mágico, no criticando o abuso dessa, lá está, dessa etiqueta, dessa categorização que é feita, mas o realismo mágico é em si um conceito que é muito fascinante para nós, para os leitores também, não é? Sí, es un concepto que viene que lo han tomado ciertos lectores para definir alguna cosa que no entienden. Fíjese, por ejemplo, la literatura portuguesa de Portugal, no tiene casi nada de literatura fantástica, de ciencia ficción, de fantasía. La literatura portuguesa de Portugal se define casi exclusivamente por un cierto realismo, una cierta visión filosófica o sociológica o política. Pero el Portugal no tiene ni un Ray Bradbury, ni un
un García Márquez, ni siquiera la fantasía japonesa que es distinta. Entonces, desde el punto de vista de esos lectores, si un personaje encuentra un barco en un árbol o hay una lluvia de mariposas azules, inmediatamente piensa, esto es fantasía, esto es fantástico, es mágico. Para el colombiano, el lector de García Márquez, sí es mágico, pero es un mágico de todos los días, es lo que se ve en la calle, es lo que se ve en la selva. El barco en el árbol es una realidad porque las mareas son muy altas y algunos barcos se quedan en los árboles, de manera que no hay que confundir lo que se llama realismo mágico con una suerte de fantasía de lo no existente. Yo creo que es un error colonialista, por decirlo así, para usar una palabra de moda. Yo prefiero dejar la definición para Alejo Carpentier, que la tomó para él, pero no para García Márquez, ciertamente no para Borges, ciertamente no para Armonía Somers, para tantos escritores que hablan no de un naturalismo, de un realismo evidente. Van hacia una descripción del mundo mucho más abierta, mucho más rica. Deixe-me mudar um bocadinho de assunto para falar do papel do livro e da literatura hoje. Nas entrevistas que lhe fazem é muito frequente perguntarem-lhe sobre o livro digital. Eu não quero falar sobre o livro digital, queria falar do papel do livro a propósito do momento em que estamos a viver. Em 1920, quando nasceram os três escritores de que falámos, estava a terminar a gripe espanhola, a grande pandemia de 1918 a 1920, e 100 anos depois estamos todos, o mundo inteiro, a viver a pandemia da Covid-19. Esta pandemia provocou um súbito recolhimento. Os nossos hábitos de vida mudaram muito subitamente, de um momento para o outro. Ficámos muito tempo em casa. E isto, supostamente, dá-nos aquilo que nós dizemos que nunca temos, que é tempo. Dizemos sempre que nunca temos tempo para ler, dizemos sempre que nunca temos tempo nesta vida acelerada que hoje temos, sobretudo nas grandes cidades. Ora, a pandemia também nos deu tempo. Não sei se estamos a usar esse tempo para ler, não sei se estamos todos a usar esse tempo para fazer aquilo que dizíamos que queríamos fazer, que era ler. De que forma é que o livro, no momento em que nós estamos, nos pode apoiar, ajudar, ensinar, ou aquilo que o Alberto Manguel relaciona muitas vezes, que é literatura e inteligência? Luego a su primera pregunta sobre la literatura que nos salva. Puede hacerlo y los libros pueden ayudarnos a sobrevivir estos momentos tan difíciles. La literatura puede darnos ejemplos de estos confinamientos. Robinson Crusoe, el Conde de Montecristo, son todos personajes que quedan encerrados y tienen acceso a un libro o a varios libros o simplemente a su memoria. Yo creo que, como dice usted, muchas cosas han cambiado y van a cambiar para siempre. No vamos a volver al mundo que dejamos en marzo de este año. Entre las cosas que van a cambiar, yo creo que sí, tiene usted razón, la relación con los libros. Se están vendiendo más libros que antes, la gente lee más que antes, dice tener más tiempo que antes.
y busca en los libros consuelo para esta angustia que nos rodea y que nos carcome. ¿Cambia algo fundamental en nuestra relación con el libro? Yo no lo creo. Es cierto que necesitamos perder algo para valorarlo. Y entonces cuando perdemos la oportunidad de caminar por la calle, de encontrarnos con amigos, de entrar en una librería, de pronto decimos, ah, qué pena, yo no compré tal libro, me acuerdo de tal libro, voy a tratar de que me lo envíen, voy a sentarme en casa y leerlo. Pero fundamentalmente no ha cambiado más que el modo de adquirir esos libros, porque la lectura no ha cambiado, no ha cambiado desde la tableta de arcilla hasta el rollo de papiro, hasta la pantalla de hoy. Lo que cambia es el soporte, cambian las costumbres sociales, cambia el comercio del libro. Pero la lectura en sí mismo no cambia porque somos animales lectores y reconocemos al mundo a través de las palabras. Y necesitamos de esas palabras para conocer nuestra propia experiencia y transmitirla a quien quiera oírnos. Recordo-me de uma frase que uma vez li sua numa entrevista que era: o mundo pode acabar, mas os livros viverão para sempre. Noutra entrevista sua, numa entrevista ao Expresso, que foi ao Jornal Expresso, antes da pandemia, creio que antes da pandemia, usava uma expressão que era que estávamos à beira do precipício. O que dizia era que era preciso dar uma educação às novas gerações que lhes abrisse a imaginação, que lhes desse um campo de liberdade. E na altura disse que só isso nos pode evitar de cair no precipício, que era o precipício em que estávamos naquele momento, ou à beira do precipício, estávamos à beira do precipício. Que precipício é esse de que fala, à beira do qual estamos? Volviendo al hecho de lo que los libros, la literatura pueden hacer, pueden educarnos imaginativamente. Carlo Collodi, el autor de Pinocho, dijo en un texto hablando del sistema educativo en Italia, que en ese momento estaba empezando a organizarse, dice esta frase que me parece fundamental. Toda crisis de sociedad es una crisis de la imaginación. Y entonces la literatura puede ayudarnos a imaginar mejor y otras cosas, y el sistema educativo tiene que ser el campo libre para la imaginación si queremos sobrevivir esta crisis y llegar a un mundo distinto y un poco mejor. Vou-lhe contar uma pequena história minha que vem a propósito. Uma vez numa entrevista era uma espécie de uma entrevista para eu entrar num jornal e perguntaram-me o que é que eu lia o que é que era mais importante para mim enquanto jornalista ler. E aquela pessoa que me estava a entrevistar estava à espera de uma resposta técnica, suponho eu. E eu respondi que a coisa mais importante para mim enquanto jornalista era ler romances. E a pessoa ficou muito espantada e eu expliquei-lhe a importância que tem a curiosidade e a imaginação para um jornalista, mesmo quando um jornalista escreve sobre factos, sobre o rigor daquilo que procura, descrever como sendo a realidade e a verdade. Los romances están hechos de fatos y de verdades. Jean Cocteau decía, yo soy una mentira que dice la verdad. Y eso es lo que usted reconoce cuando lee ficción. É por isso que o Alberto Manguel diz que tem mais confiança na literatura do que na realidade?
tengo más confianza en la literatura para entender lo que es la realidad. Precisamos de ler, então. Precisamos de ler muito para compreender esta realidade. Leer para vivir, como decía Flaubert. Alberto Leer para Manuel, vivir. Muchas gracias. muito obrigado por esta oportunidade e por esta conversa, e muito obrigado também a si que nos acompanhou ao longo desta quase hora neste diálogo. Muito, muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde.